Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en donde estaremos hablando del empleo en Estados Unidos que sigue desacelerándose, y eso tiene implicancias directas en lo que son las expectativas de baja de tasas por parte del mercado para la reunión de la Fed del 17 de septiembre y también para la próxima reunión de octubre. Así que aumenta considerablemente la probabilidad de baja de tasas, y esto también tuvo un impacto directo en los bonos, que aumentaron de valor, cayeron sus retornos, sus rendimientos, y eso es algo que no se veía hace ya varias semanas, en donde los bonos volvieran a bajar su tasa de rentabilidad. Así que estaremos hablando, por supuesto, de ese comportamiento de los bonos en Estados Unidos, que también se va a trasladar evidentemente al resto del mundo. Sigue el rally del IPSA, no para de subir, ya claramente sobre los 9.000 puntos, y por supuesto estaremos hablando, como todas las semanas, de todas las implicancias que tenga para tus inversiones todo esto que está pasando en el mundo de las inversiones. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. Es absolutamente gratis para ustedes. El link está acá abajito en la descripción, y de esa forma pueden ver cómo nosotros podemos ayudarlos con el mundo del dinero, con sus finanzas personales y también con sus inversiones. Deja acompañarte por un profesional, por un asesor. Estamos nosotros acá para darte un tremendo ayuda, una tremenda compañía para mejorar en el ámbito financiero de cara al futuro y darte más tranquilidad. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos al S&P 500 que subió un 0,3%, alcanzó nuevos máximos históricos, es una historia que se repite semana tras semana. El Nasdaq subió un 0,9% y el IPSA no para de subir con un alza importante del 3,5%. El índice VIX cae un 2,3%, eso habla evidentemente de la tranquilidad que se está percibiendo en el mercado en estos momentos. El Bitcoin subió un 3%. El dólar index no tuvo variación, el dólar peso cayó un 0,2%, el petróleo WTI cae un 3,2%, el oro vuelve a alcanzar máximos históricos subiendo un 3,5% y el cobre cae un 1%. El tablero se ve bastante colorido. Yo diría que hay dos empresas que marcan la pauta esta última semana, dos tecnológicas. Google subiendo más de un 10%, Nvidia cayendo más de un 7%. Google en particular tuvo una noticia de una demanda que no avanzó, no fructificó respecto a el mundo antimonopolio y por lo tanto de esa manera afecta positivamente a la compañía. En general un tablero bastante colorido porque las variaciones del Standard & Poor's 500 fueron menores y tenemos un avance importante. Walmart, por ejemplo, más del 4%, Apple subiendo más de un 3%, Microsoft cayendo cerca de un 3%. La verdad que bastante compensado los comportamientos de las acciones durante la última semana. Y estamos en septiembre y, como dijimos semanas anteriores, vuelve Estados Unidos al trabajo, vuelve al colegio, vuelve a la universidad, se activa, por lo tanto, todo el mundo laboral y todo el funcionamiento del país en septiembre. Así que ahí tenemos a Donald Trump nuevamente dándole lecciones y dándole indicaciones a Jerome Powell, que es lo más importante que vamos a tener ahora en septiembre con esta decisión de tasas el 17 de septiembre. Y hay varios cambios importantes en la última semana, lo hablaremos más adelante, pero es sin duda lo más relevante y eso tiene mucho que ver con estos datos de empleo que ya se venían mostrando algo más débiles y queda ratificado precisamente el día viernes con la creación de empleo no agrícola de solamente 22.000 empleos creados y también corrigiéndose a la baja los datos anteriores, así que eso da cuenta de que el mercado laboral sí está en una fase de desaceleración importante. La tasa de desempleo subió levemente del 4,2 al 4,3%, pero también por otro lado la última semana tenemos una buena noticia con el ICM de servicios, que quedó en 52 puntos, bastante más que los 50,9 esperados y en una zona de crecimiento bastante clara. Y acá podemos ver cómo ha sido la creación de empleo promedio mensual en los últimos años. Evidentemente el 2022 hubo una fuerte creación de empleo post pandemia. Eso se mantuvo hasta, podríamos decir, el 2023 y de ahí empieza una desaceleración a niveles más normales el 2024. Estados Unidos, para mantener su nivel de empleo relacionado a un crecimiento saludable, son 150.000 empleos mensuales aproximadamente. Y el 2024 se mantuvo en esos niveles, pero ya este año hemos visto una caída, un deterioro importante en el mercado laboral y es por eso que la Fed
no le está importando tanto la inflación y le está importando más la economía, dejando de lado, por supuesto, las presiones políticas que se han dado desde el gobierno a la Reserva Federal. Y algo que no ha ocurrido en esta oportunidad es que cuando empieza a aumentar la tasa de desempleo, generalmente aumenta rápido y al poco tiempo se genera una recesión, que es lo que hemos estado esperando y hablando durante muchos meses respecto a Estados Unidos. Acá pueden ver este gráfico de muchas décadas atrás, desde 1950 en adelante, en donde está la tasa de desempleo y está también en una barrita gris vertical cómo ha sido la recesión posterior a ese aumento de la tasa de desempleo. Y precisamente lo que vemos ahora es que no ha habido recesión, pero también ha aumentado de una manera menos significativa, más lenta, la tasa de desempleo. Por lo tanto, se ha mantenido relativamente controlado el mercado laboral en el último tiempo y eso también es con lo que está jugando la Reserva Federal ahora entre la inflación que tenemos hoy día un poquito más elevada de lo que se espera y también con un mercado laboral que se desacelera. Ahora, con todo esto, pasemos a mirar el comportamiento de las bolsas y algo importante que ocurrió precisamente el día viernes es que la tasa del bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos cae de manera importante y va a buscar precisamente la parte baja de este triángulo que veníamos monitoreando hace ya varias semanas. Así que esto es lo que es la consecuencia directa de aumento en las probabilidades de baja de tasa. Aumenta la probabilidad de baja de tasas y de esa forma lo que ocurre es que los bonos bajan su tasa, lo que quiere decir que aumentó el valor del bono. O sea, la renta fija se vio beneficiada en este contexto de malos datos y por ende también de perspectivas de baja de tasas más importantes. Así que veremos qué es lo que ocurre en estos niveles, si es que rebota el bono del Tesoro de 10 años o rompe y de esa forma podríamos ver caídas adicionales en el bono del Tesoro de 10 años, que es una gran referencia para todo el conjunto de bonos y especialmente los de más largo plazo. Y esto ocurrió el día viernes, en donde precisamente la bolsa norteamericana subió con bastante fuerza para después perder gran parte de esa recuperación, pero a lo largo de la semana tuvimos un nuevo máximo histórico por parte del Standard & Poor's 500. Así que aquí están todos los máximos anuales que se han dado este año. Esta es otra mirada diferente a la que veníamos comentando las semanas anteriores. Ya llevamos 21 máximos anuales y ahora en septiembre ya tuvimos el primero. Gran parte de los máximos estuvieron concentrados en julio. Y recordemos que la gran caída de la bolsa norteamericana se dio en marzo-abril, que ahí es donde no tuvimos máximos históricos, donde vimos esa corrección importante a partir de los aranceles. Y el S&P 500 sigue en esta lateralización, en esta estabilidad, que si bien alcanzó estos niveles máximos durante el viernes, retrocedió bastante y no ha logrado seguir ganando terreno con fuerza, que es lo que hemos dicho en las últimas semanas, que el Standard & Poor's 500 ya pierde fuerza, se empieza a debilitar y todos estos máximos recientes no son de manera relevante en donde comience un nuevo rally, sino que hay máximos y rápidamente corrige, lo cual es una señal de debilidad. Y mirando el conjunto de bolsas, como lo hemos hecho en las últimas semanas, la bolsa de China muy cercana a máximos de las últimas semanas y máximos del 2022, se mantiene estable esa situación. En los mercados emergentes hemos tenido una leve recuperación, ya prácticamente de nuevo máximos también del 2022 en esos 50,5 puntos. Luego tenemos a Europa, que sigue una trayectoria más parecida a la que ha tenido la bolsa norteamericana en las últimas semanas. Y tenemos al ACWI, al All Country World Index, que es el índice que agrupa a todas las bolsas en el mundo, que ahí se puede ver claramente cómo el viernes alcanzó máximo, abrió con un gap, abrió al alza en máximos y luego retrocede. Lo cual tiene mucho sentido respecto a este dato de empleo. Por un lado es visto como una noticia positiva, porque con malos datos de empleo se bajan las tasas de interés, lo cual es favorable para la bolsa, pero en resumen y como consecuencia de estos malos datos de empleo puede venir una recesión económica, puede venir dificultades económicas más importantes que terminan afectando a las empresas. Entonces ahí se dio una situación particular que es una doble lectura a este dato del día viernes. Y lo que hemos ya anticipado, hay un cambio importante en las perspectivas para la decisión de tasas del 17 de septiembre. Ya no hay probabilidades de que se mantenga la tasa, sino que hay una probabilidad del 89% de que se baje la tasa en 25 puntos base, pero aparece una probabilidad de bajas de 50 puntos bases. Hay un 11% de probabilidad de
que baje la tasa de la Fed en 50 puntos base, lo cual es poco todavía. Y yo creo que lo más importante de esta lectura es lo que ocurriría en octubre, que ya definitivamente se afianza la posibilidad de 2 bajas de tasas, es decir, una en septiembre y otra en octubre. Ese es el gran cambio. Hasta hace una semana atrás teníamos la perspectiva de una baja de tasas entre septiembre y octubre, y ahora estamos observando 2 bajas de tasas entre septiembre y octubre. Así que ese es el escenario más probable y ese es el gran cambio que vivimos el día viernes a partir del dato de empleo de Estados Unidos. Y con baja de tasas, todos los activos suben, especialmente el oro, en que se ha visto muy beneficiado por la compra de muchos gobiernos. China lleva 10 meses comprando oro sin parar. Hay un cambio importante, como lo hablamos la semana pasada, entre tener bonos del Tesoro de Estados Unidos y tener oro. Y este año el oro ha subido ni más ni menos que un 35,5%. Es el activo que más ha subido durante el año. Acá está la tabla de todos los retornos desde el año 1971 en adelante. En general son retornos más variados, por ejemplo, que la bolsa. La bolsa tiene una trayectoria un poquito más estable, si se quiere. El oro ha tenido mayores fluctuaciones, pero mirando lo que ha pasado en los últimos 20 años, también depende mucho de donde uno se pare desde el inicio hasta el final. En los últimos 20 años vemos que el retorno del oro, teniendo en cuenta al ETF IAU respecto a el conjunto de acciones de los mercados, Total, Vanguard Total, el VTI, tiene un comportamiento, en este caso, muy enigmático, muy particular, que en ambos casos, en los últimos 20 años, ha subido un 658%. Y más allá de mejores momentos para la bolsa, mejores momentos para el oro, parten en el mismo lugar, terminan en el mismo sitio. Así que interesante esta gráfica que muestra que el oro termina siendo un activo en este plazo, en este contexto, con un alza muy importante en los últimos 2 años. El oro ha tenido retornos muy parecidos a la bolsa en su conjunto. Y otra situación importante que traemos a colación a partir de la expectativa de baja de tasas, la baja de tasas de los bonos del Tesoro, es que los Treasury, los bonos del Tesoro de Estados Unidos en diferentes plazos, hemos visto una recuperación, particularmente los de corto y mediano plazo. El IEI, que es bonos del Tesoro de 3 a 7 años, ya prácticamente está recuperando toda la pérdida de los últimos años, en donde, recordemos, las tasas alcanzaron mínimos en 2019, 2020, y de ahí viene un aumento de las tasas. Por lo tanto, desde ese momento hasta ahora, los bonos lo han pasado mal. Pero mirando esta gráfica vemos que esos bonos de 3 a 7 años ya se han recuperado de manera importante. También se recuperan de manera importante los de 7 a 10 años, y los que siguen muy pegaditos abajo es el famoso TLT, que no ha recuperado esa gran pérdida que ha sido en su peor momento cercana al 50% y ahora cercana al 40%. Así que acá es donde podríamos ver una recuperación adicional si es que las tasas bajan y si es que los bonos del Tesoro a largo plazo también cae su rendimiento. Tenemos un nuevo webinar, específicamente este día miércoles 10 de septiembre a las 5 de la tarde, un café con mi asesor de Patrimore. Pregúntale a Francisco y Cristian en vivo qué es lo que están observando hoy día en cuanto a finanzas personales, todo lo que tiene que ver con la relación con el dinero, inversiones, inversión inmobiliaria, lo que siempre hablamos todos los meses con Francisco Ackerman. Así que todos invitados, el link está acá abajito en la descripción para que se sumen a este nuevo webinar gratuito. Y de esta forma aterrizamos en Chile, tenemos algunos cambios en la encuesta Plaza Pública CADEM, vuelve al primer lugar Janet Jara, se han ido ahí peleando el primer lugar José Antonio Kast con Janet Jara, 28% Janet Jara, 26% José Antonio Kast, baja un poquito. La gran novedad de la última semana es que sube 2 puntos Evelyn Matei y todo lo demás se mantiene más o menos estable. Así que ese es el gran cambio, pero lo más importante sin duda esta semana probablemente ocurra con el debate presidencial, un debate presidencial que va a demorar un buen tiempo y se va a escuchar poco a los candidatos porque recordemos que tenemos 8 candidatos a presidente, así que va a ser bastante extraño este debate y se va a escuchar poco de las propuestas de cada uno de ellos. Ahí vamos a ver cuál se puede diferenciar, cuál puede tocar algún tema que llame la atención, que apriete alguna tecla del electorado, y ahí podremos ver quizás algunos cambios de cara a futuro después de este debate. Así que esto será el día miércoles 9:30 de la noche, transmite Chilevisión. Y una noticia importante en el inicio de la semana, tuvimos la inflación del mes de agosto que quedó en 0%. No tuvo variación la inflación y por lo tanto en los últimos 12 meses la inflación acumulada es de
4%, y en lo que llevamos del año llevamos una inflación del 2,9%, lo cual puede ir en línea a una inflación que termine el año aproximadamente en el 3,5%. Así que ya definitivamente después de muchos meses debería comenzar a disminuir la inflación anualizada, que no lo ha logrado porque hemos tenido aumento en las tarifas eléctricas importantes y eso le ha pegado muy fuerte a la inflación en los últimos años. Pero ya de aquí a fin de año sí que debería comenzar a desacelerarse la inflación y eso va a tener obviamente consecuencias para la decisión de tasas del Banco Central de Chile. De esta forma miramos el comportamiento del dólar, que no hay muchos cambios. El dólar index sigue pegadito en torno a los 98 puntos, sigue una presión levemente a la baja, pero no hay muchos cambios a partir igual de las expectativas de tasa por parte de la Fed, así que no hubo mucho impacto en este caso, y el dólar en Chile vuelve a niveles de 9,65, por ahí muy al medio de este triángulo que hemos venido monitoreando semana tras semana, así que sigue en la parte alta, si se quiere, del rango de negociaciones que hemos estado monitoreando. El comportamiento del cobre no cambia mucho, venía subiendo de manera importante sobre los 4,6, vuelve a niveles de 4,55, pero la verdad que no hay muchos cambios en el precio del cobre después de toda esta incertidumbre en torno a los aranceles. Y luego tenemos el comportamiento de la bolsa chilena, que acá sí que tenemos novedades, el rally ha sido impresionante en vertical, y lo que uno observa desde el punto de vista técnico es que cuando tenemos un canal alcista tan evidente, tan claro, tan bien formado como el que vemos desde el año 2020 a la fecha, ese rango, ese canal lateral, la amplitud, cuando se rompe por arriba debería ir a buscar esa amplitud y estaría llegando a niveles objetivos aproximadamente, así que ya estamos cerca de niveles objetivos y cuando esto ocurre muchas veces se genera un momentum, una fuerza que ya empieza a aparecer en todos los diarios, todo el mundo empieza a hablar de la bolsa y lo bien que anda y entra más flujo y por lo tanto hace subir un poco más a la bolsa. Creo que estamos ya cercanos a un techo, en el corto plazo por lo menos, en donde ya ha corrido mucho varias acciones del mercado local. Y por la misma razón, el ETF de Chile rompe los máximos anteriores. Estamos en máximos del 2021, muy similar a lo que veíamos antes con China y también con los mercados emergentes. Así que hay espacio para que la bolsa chilena, el ETF de Chile, vaya a buscar los 36 puntos, que son los máximos anteriores importantes. Así que también acá se manifiesta el rally y todavía quedaría espacio para seguir subiendo. Pero por este lado, lo que hemos dicho es que muy probablemente lo que puede impactar positivamente es que el peso chileno se fortalezca, es decir, que el dólar caiga. Y mirando nuevamente el comportamiento de la bolsa Brasil y Chile, vemos una diferencia en que Chile se vuelve a desacoplar, vuelve a subir un poquito más que su par brasileño y de todas formas la bolsa Brasil se ha recuperado en el último tiempo y esperamos que eso se mantenga porque eso debería seguir beneficiando también al mercado chileno. Y de esta forma pasamos al comportamiento de los multifondos, en donde tenemos una semana bastante estable con retornos del 0,3 al 0,4 y ya comenzando septiembre con muy poquitos días, así que con ahí algunos resultados dispares. Pero un buen año hasta la fecha, 15% el multifondo A, 12,7% el multifondo C, 9,3% el multifondo E. Todo sube, todo con un buen desempeño en lo que va del año. Y por último, ¿qué podemos esperar para la semana que viene? Lo más importante, inflación en Estados Unidos. Esto se conocerá el día jueves. Tenemos el día miércoles el PPI, que es el índice de precio al productor, y el día jueves la inflación general. Así que importante qué es lo que ocurra con esa inflación, que debería aumentar del 2,7 al 2,9. Sigue la inflación elevada y eso es lo que muchos no entienden. La inflación está aumentando, pero la Fed va a bajar tasas. Ahí hay algo que está haciendo ruido y que precisamente responde a los datos de empleo y la presión de Trump a la Reserva Federal. En Chile tenemos dos cosas importantes estas semanas, o más bien tres. La inflación que ya conocimos en 0%, decisión de tasas mañana martes a las 6 de la tarde, en donde se espera se mantenga la tasa, y muy importante el día miércoles el informe de política monetaria, en donde siempre se plantea el escenario a futuro, los riesgos y qué es lo que está pasando en la economía con mucho detalle, lo cual siempre es importante mirar lo que dice el Banco Central. Y solamente hacer una pequeña mención nuevamente a las valorizaciones en Estados Unidos. Esto es algo que hablamos semana tras semana, no cambia, y es que las valorizaciones siguen altas. Acá está el famoso CAPE ratio, que es el ratio de Robert Shiller, que es un ratio precio-utilidad, pero ajustado por inflación, y estamos en niveles bastante altos cuando este indicador promedio es de 18 veces. ¿Qué es lo que ha, de cierta manera, generado distorsiones? Es que las empresas
tecnológicas crecen mucho sus utilidades de cara al futuro y por lo tanto por eso es que puede darse un precio-utilidad un poquito más alto. Y eso ha variado en el último tiempo por el desarrollo tecnológico sin duda. Pero también es evidente que estamos en niveles altos de valorización. Por último, implicancias para tus inversiones. Esta semana entonces observaremos con atención los datos de inflación en Estados Unidos, muy importante lo que ocurra con esto el día jueves y cómo puede impactar eventualmente a las perspectivas de tasa de interés por parte de la Fed. La Fed veremos si es que a partir de este dato nos vamos por una opción de baja de tasa de 25 puntos o de 50 puntos. Podría ser una sorpresa hasta ahora, pero podría darse esa situación. Y en Chile estaremos atentos al IPOM, al Informe de Política Monetaria en Chile, decisión de tasas también, pero más importante en esta oportunidad IPOM, y al debate presidencial del día miércoles. Así que una semana muy interesante en cuanto a noticias, tanto en Estados Unidos como en Chile, y por supuesto los dejamos invitados a que agenden una reunión gratuita de diagnóstico. El link está acá abajito en la descripción y los podemos ayudar con sus finanzas personales, con sus inversiones para el futuro. Que estén muy bien, nos vemos en otro video. Chao, chao.